Entre 1945 y 1967, en Castilla y León nacieron 24 nuevos pueblos y 3 fueron ampliados. Localidades que nacieron a la sombra del conocido como Plan Badajoz, una serie de medidas creadas en principio para la transformación y colonización de las zonas más despobladas de aquella provincia, pero que pronto se extendió a toda la península. La España de los pantanos fue la imagen de aquellas iniciativas llamadas a modernizar un país, pero que también obligaron a muchas personas a abandonar sin solución de continuidad centenares de pueblos condenados a perecer bajo las aguas. El embalse de Bárcena fue una de esas construcciones faraónicas que acabó con localidades como Bárcena o Posadas del Río hace 60 años. Pueblos con alma, pero sin cuerpo, que aún hoy sobreviven gracias a los recuerdos de quienes fueron sus vecinos. ¿Qué daríais si, aunque fuera solo durante una hora, el embalse se pudiera vaciar? Bueno, mira, muchas veces la gente me pregunta, oye, que se va a ver tu pueblo, que está el pantano muy bajo. Yo pienso para mis adentros, ojalá, ojalá se viera. Y hubo gente que salió ganando, más o menos, pero hubo mucha otra gente que como pagaron lo que pagaron y encima lo pagaron en varias veces, fue muy duro. Que esto era el puente de la Nacional Sexta antigua, que dicen que por aquí se pasaban los carros con mulas y cosas de esas, todo por aquí. Que si lo paramos a pensar, pues que eran 1.900 pesetas a pagar al año, pues muchas familias pudieron hacer frente a poder tener una vivienda más un terreno. Vine aquí soltero, conocí a la Costilla, que es el grato recuerdo que tengo de aquí de ella, porque es la madre de mis hijos. Bueno, mis padres extrañarían más, claro, porque eran mayores y eso. Salir de allí de toda su vida, pues más, claro. La evolución ha dotado al ser humano de la capacidad para crear o destruir a su antojo, para hacer surgir de la nada los más increíbles ingenios, pero también para hacer desaparecer las cosas en lo que dura un parpadeo. Creadora y destructora por naturaleza. Así es la especie humana. Con el fin de la Guerra Civil, en 1939, España despertó de una pesadilla y lo hizo en un escenario arrasado, empobrecido, agonizante. Para tratar de resucitar a todo un país, el gobierno desarrolló diferentes planes, proyectos que literalmente cambiaron el mapa de todo un país. A la creación del Instituto Nacional de Colonización le siguió el Plan de Transformación y Colonización, presentado como una nueva esperanza para repoblar las zonas deprimidas de España. Una de las intervenciones llevada a cabo fue la de la construcción de pantanos. Pantanos que hicieron que muchos pueblos pasaran a formar parte del recuerdo. Bárcena y Posada, en la comarca del Bierzo, fueron dos de esas localidades que quedaron bajo las aguas en la década de los 50. Pues entonces debe ser aquellas dos. Mira a ver si te haces un poco memoria. Aquellas, mira, ¿serán aquellas que esa tiene corredor? Pues esa será. ¿Esa? Esa seguramente. Pues sí. Mira. Después de la casa nuestra no había casa ninguna. No había ninguna, pues ahí no hay ninguna. Además, por la parte de abajo. Pues es lo que hay ahí ahora. Están Los Olivos y Plazoleta. ¿Te acuerdas? Tú también. Yo sé que vivías por allí cerca. Yo lo que sé dónde vivía yo. Tiene el corredor, ¿verdad? Sí, tiene corredor. Míralo, allí lo tiene. Está sola. Está sola, sí. Después tenía terreno de este lado y de este. ¿Ves? Pues allí, ¿sabes? Este era el bar de Orallo. Las escuelas. Y luego por aquí se bajaba ya para el río. ¿La casa de Consuelo cuál era? Carmina, yo salí de 8 años de allí, hija, ya tanto de así yo no me... Yo me acuerdo de la mía.
Que la tuya también tenía corredor. Hombre, entonces no lo tiene ahí, Carmina. Si está todo rodeado Sí. de corredor. ¿Se vivía bien en el pueblo de Ponferrada? Sí, vivíamos bien, sí. Sí, vivíamos bien. ¿Tú te acuerdas de Nicanor, el que era militar? Cuando venía ahí al pueblo decía él, anduve mucho por ahí, pero aún nunca vi un pueblo tan original como era. Y Bárcena también, ¿eh? Bárcena, que yo también viví en Bárcena. ¿Y les costó mucho salir del pueblo? Ay, querido mío, si supieras mucho, mucho. Porque la que pasamos cuando vinimos para aquí, allí tenía todo el mundo lo que dice aquí, tenía todo el mundo su arreglo. Las casas eran todas de piedra, mejores o peores, todas de piedra. Los pagaron poco y hubo gente que salió ganando, más o menos, pero hubo mucha otra gente que como pagaron lo que pagaron y encima lo pagaron en varias veces, fue muy duro. Entre 1945 y 1967, en Castilla y León nacieron 24 nuevos pueblos. Más de la mitad lo hicieron en la provincia de Salamanca. Valladolid, Burgos, Palencia y León también vieron cómo de la nada surgieron localidades completas, listas para entrar a vivir. Bárcena del Bierzo, conocida antes como Bárcena del Caudillo, fue una de esas localidades que en la provincia de León comenzaron a escribir su historia. Jacinto, ¿dónde se encuentra Bárcena del Bierzo? Pues Bárcena del Bierzo se encuentra ubicado en la provincia de León, o sea, el Bierzo comarca, al lado de Ponferrada, a 5 kilómetros de Ponferrada, dirección Villarrino, de un pueblo de colonización que son 80 casas de vecinos entre colonos y obreros, digamos, con las parcelas y huertos, y después se va ampliando un poco hacia Cordillera y un poco hacia abajo, y ahora mismo tendremos unos 250 habitantes más o menos. Es un pueblo que tiene su historia. Aún puedes hablar con la gente mayor le encanta contar la historia de cuando han salido de Bárcena o vinieron de Posada, gente que pasó mucha hambre, por ejemplo, y llegaron aquí, el IDA les dio de todo, y te cuentan cómo empezaron los primeros años. Es un pueblo donde se puede dialogar, donde se puede hablar con la gente. Gente de la montaña, gente que venía que nunca tuvieron un baño siquiera, ni luz, ni agua corriente, y llegan a unas casas donde se encuentran luz, agua corriente, 3 habitaciones, cocina calefactora, 4 hectáreas de finca para trabajar, nunca te exigen nada más que tira para adelante. Son historias muy bonitas de escuchar, la verdad. Mari, ¿qué supone para Ponferrada tener estos pueblos de colonización dentro de su ámbito? Pues mira, lo tenemos dentro lo mismo del Ayuntamiento de Ponferrada. Estos pueblos tienen una historia muy grande y además muy bonita, sinceramente, porque a mí me encanta. Yo me he criado también en un pueblo de colonos. Tienen una historia, como bien he dicho, que bien merece la pena. Para el Ayuntamiento de Ponferrada somos todos los pueblos iguales. ¿Para usted qué supuso criarse en un pueblo de colonos? Porque son esos pueblos donde las historias están vivas. Pues mira, concretamente criarme en ese pueblo, como es Fuentes Nuevas, fue algo nuevo, porque hay que decir que la historia, por ejemplo, de los pueblos era lo antiguo, y luego después lo que hicieron fue fundar estos pueblos debido, bueno, pues a lo del pantano y todo esto, y entonces ahí pues hemos tenido, pues donde no había servicios, pues esos pueblos en el año 58, que fue cuando se finalizaron, teníamos todos. Ser colono supone tener ahí en el corazoncito un algo especial. Yo recuerdo esos recuerdos de mis abuelos que gracias a esta cesión, que si lo paramos a pensar, pues que eran 1.900 pesetas a pagar al año, pues muchas familias pudieron hacer frente a poder tener una vivienda más un terreno. Es decir, que al final el esfuerzo, el dolor, al final a largo plazo acabó mereciendo la pena. Yo creo que sí. Por ejemplo, Fuentes Nuevas no ha tenido ese problema de ver cómo han quedado sumergidos esos pueblos donde se han tenido y se han criado. Pero bueno, a la larga creo que bueno, aquí están, y ese dolor de haber perdido todo lo que han perdido ahí, porque repito, son unos recuerdos muy entrañables, creo que están pues contentos y nunca olvidarán, y se olvidará todo lo que han perdido.
hasta finales de la década de los años 50, 2 carreteras partían desde Ponferrada hacia el norte. Ahora ya no existen, como tampoco 2 localidades, Bárcena del Río y Posada del Río. Su lugar ahora lo ocupan los 12 kilómetros del embalse de Bárcena. Una obra faraónica de aquella España de los pantanos que significaba progreso, pero también el cambio de vida para muchas personas. José, este es el punto donde nace el nuevo Bárcena. ¿Por qué se construye esto? ¿Qué es esto? Los antecedentes del pantano que tenemos aquí se inician en el año 1902 con el plan de obras hidráulicas. Hay una serie de planes, de proyectos, de anteproyectos que culminan el 3 de abril de 1936 con un plan donde ya se habla de hacer un embalse en Bárcena, aprovechando el río Sil, con derivaciones para los canales Alto y Bajo del Bierzo. La guerra civil interrumpe, como es lógico, este proyecto y entonces hay que esperar hasta 1951, donde se aprueba un nuevo plan que ya es el definitivo. Y a partir de ese momento comienzan las obras. Se elige justamente para cerrar esta zona que tenemos aquí, con estos 2 crestones que son Peña Castillo y Peña Saeta. Lógicamente un trabajo enorme que suponen que aquí lleguen a trabajar entre 300 y 500 personas. Trabajo que se realiza casi diríamos que de forma rudimentaria porque los medios mecánicos que se disponían eran mínimos. Para el transporte, por ejemplo, de la grava, que se recogía de una cantera del Sil a aproximadamente unos 3 kilómetros, pues se utilizaban reatas de asnos. En 1956 estaba terminada ya la presa, en 1959 se inauguraba la central aquí debajo, que está, pero hasta el 16 de septiembre de 1961 no se acabaron todos los trabajos y era cuando se producía la inauguración oficial por su excelencia el jefe del Estado. Todas estas obras que hubo aquí en esta zona, Compostilla 1, Compostilla 2, el Pantano, el Canal Alto y Bajo del Bierzo, supuso justamente que entre la década de los 40 y 50 se desplazase una gran cantidad de gente hacia esta zona y Ponferrada y su contorno crecieron un 114%, lo que supone casi más de 10.000 personas. Venían de toda España, pero hay un porcentaje muy alto de gente que provenía de Andalucía y dentro de Andalucía de Jaén y dentro de la provincia de Jaén, más concretamente del pueblo de las Navas de San Juan. Las obras del pantano de Bárcena no solo cambiaron el paisaje, también la sangre de los pueblos. Los bercianos vieron cómo poco a poco comenzaron a llegar personas de toda España para trabajar, un auténtico choque de culturas que en muchas ocasiones era circunstancial, pero que en otras sirvió para establecer vínculos que hoy en día perviven. Antonio, este hombre guarda relación con usted, ¿verdad? Claro, mi suegro. ¿Usted es de Bárcena? No, yo nací en Soria. ¿Y cómo acabó aquí? Porque vine, el oficio que tenía yo pues era de las líneas de alta tensión, las carreteras en aquellos tiempos. Y así vinimos hasta aquí, haciendo el pantano. De aquella no había ni camiones ni nada, había unos de 3.000 kilos, eran caballerías todo. ¿Y por qué decidió quedarse aquí? Porque me casé ya y no... Yo vine a vivir allí y pues la conocí, que me casó el cura. ¿Y usted llegó a vivir en Bárcena? Sí, estuve viviendo allí 2 años. ¿Cómo era esa vida en Bárcena? Bien, bien, mejor que ahora. Bárcena era un pueblo pequeño, pero bien, se llevaban bien todos los del pueblo, estaban unidos todos. Y llegó un día en el que les dijeron que tenían que cambiar. Claro, lo avisaron antes, si no el agua subiría y nos tendríamos que salir exactamente igual. A los que eran propios del pueblo, pues sí, sentirían que eran el pueblo nativo de ellos. Pero a mí lo mismo me daba, porque habría estado en 50.000, lo mismo me daba aquel que este que otro. ¿Y la adaptación? Yo paraba poco aquí. Yo estaba por las líneas, por Oviedo, en Asturias. Venía cada 8 días. ¿Y su casa aquí cómo era? Tiene un patio pequeño, no es como las de Labrador, claro. Pues la de Labrador no te creas que tenía mucho más servicio, el patio que era muy grande. ¿Y la gente que vino de Bárcena estaba contenta de estar aquí? Yo creo que sí, hombre. Pero claro, les dolería por el pueblo que los que habían nacido ahí, pues
Los de edad ya les costaría adaptarse aquí. La construcción de estos 166 metros de muro supuso la cuenta atrás para los vecinos de Bárcena y Posada. Cada noticia que aparecía en la prensa era un paso más hacia un destino inevitable. Abandonar no solo sus casas, sino también su pueblo y sus recuerdos. Toda una vida estaba condenada a perecer bajo las aguas. Agustín, tú vivías en uno de esos dos pueblos que desaparecieron, ¿no? Sí, Posada del Río, que pertenece aquí a Congosto. Sí, y ahí pues era Posada, que más o menos pues estaba al frente de aquel pinar, así cogiendo para allá, cerca de Congosto, que Congosto era el ayuntamiento nuestro. ¿Se sabía que era inevitable el tener que abandonar el pueblo? Hombre, pues se sabía, me acuerdo que se hablaba en casa, hablaban de lo que había que marcharse y todo, ¿no? Yo, un niño con 8 años, pues me acuerdo que se hablaba, ¿no? En casa. Los mayores, mi padre, mi madre, mi abuela, los hermanos mayores hablaban de todo eso. ¿Recuerdas cómo fue ese desalojo? Hombre, pues para mí no lo sentía mucho, pero mi madre sé que cuando pasó por aquí la última vez se emocionó, lloró mucho. Era el sitio donde pasaba el camión, que pasábamos con los muebles y cosas que pasábamos para allá, para Bárcena del Bierzo, que se llama ahora, que antes era Bárcena del Caudillo. Un camión que ponían para trasladar las cosas y que nos llevaban para allá. ¿Fue duro? Hombre, pues duro sí, para mí no tanto, pero para los mayores, mis padres, los mayores sí que debió ser muy duro, muy duro. Pues yo sé que cuando pasó por aquí mi madre lloraba como una perdida. ¿Cómo fue? Mi padre y mis hermanos mayores quedaron aquí con el ganado, hasta que ya les llegó el agua, que ya tuvieron que emigrar para marcharse para allá. Ya yo cuando ya salí, ya me acuerdo yo que ya el río no se veía correr, llegaba porque el río está más bajo que el pueblo, entonces ya subía, se veía que ya se embalsaba. Eso sí me acuerdo. Si retrocediéramos a antes de la llegada del pantano, aquí, ¿qué es lo que veríamos? Aquí si volviéramos, pues mira, a donde se ve aquello, allí sería la estación de la Minero, de la que se veía carbón. Y allí, de frente, que ahora no se ve, sería un molino, que ya había un molino de agua. ¿Y este puente era importante para vosotros? Pues claro que era, se pasaba de Cubillos por aquí, todo, porque Cubillos ya ves que estaba ahí, y joder, Congosto, que esto era el puente de la Nacional Sexta antigua, que dicen que por aquí se pasaban los carros con mulas y cosas de esas, todo por aquí. ¿Y para ti qué supone volver a pasar por este lugar? Hombre, pues una alegría ver otra vez esto. Y si bajara más, que no quisiera, pues mucho más alegría que vería mi pueblo, mi casa. Eso sí sería una alegría. Sí que hay recuerdos, sí que tienes recuerdos de tu vida en aquel Hombre, lugar. pues sí, porque era el juego que teníamos, pues ¿qué era? Pues jugar a esconderite y cosas de esas, ¿no? Porque de aquella casi no había ni pelotas, fíjate. Lo que estaba es el chiquillo que había nacido, el niño que había nacido junto y te habías criado junto. Entonces luego cuando fuimos para ahí, pues ya cada uno fuimos de una manera en que nos fuimos ya acoplando y siendo amigos, pero ya era más diferente que cuando estábamos aquí. ¿Cómo recuerdas tú esa llegada al nuevo pueblo? Bueno, pues yo para mí casi como a veces alegría y a veces tristeza, ¿no? Yo sentía que aquello era más moderno, más nuevo, y entonces pues te parecía que era otro mundo, ¿no? Otra cosa. El 1 de febrero del año 1959, el agua había hecho suyo el valle y dos nuevos pueblos habían nacido, o mejor dicho, renacido. Bárcena del Caudillo, muy cerca del pantano, y Posada, al este de Ponferrada. Ambas localidades fueron producto de un decreto que en 1956 expropió más de 470 hectáreas para que más de 200 familias pudieran ser realojadas. Gerardo, ¿existía un plan de realojo para esas personas que debían de abandonar Bárcena y Posada? Esto estaba previsto con algún tiempo ya de antelación y el organismo competente en esta materia, que era el Instituto Nacional de Colonización, hizo unas previsiones
que consistían en crear este pueblo, y no solamente este, otros dos más que nacieron como consecuencia de la inundación de los otros dos. Las gentes que, digamos, eran obligadas a salir de allí por el embalsamiento, pensaron en ellos y pensaron también un poco en la modernidad, con lo cual hicieron la primera concentración parcelaria que hubo en el Bierzo, sin duda. El lugar idóneo lo consideraron teniendo en cuenta unos criterios: proximidad al antiguo territorio donde estaban situados los vecinos. Una de las cosas que también influyó era el regadío. Todas las hectáreas que se concentraron eran susceptibles de riego, pues a partir de ahí fue donde se desarrollaron este pueblo, concretamente, que es donde vivimos. Las tierras donde se asentó el pueblo, ¿de dónde salieron? Porque pertenecerían a alguien. Pertenecían a las juntas vecinales de Cubillos del Sil, a la Junta Vecinal de San Andrés de Montejos y a la Junta Vecinal de Cortiguera, un pueblo que es del municipio de Cabañas Raras. Fue donde hicieron las parcelas para los que denominaban colonos o labradores, y también hicieron unos huertos más pequeños de 2.500 metros aproximadamente, que era para lo que ellos denominaban casas de obrero. Los colonos que llegaron hasta Bárcena solo eran de Bárcena del Río, de Posada del Río, o vino gente de otros lugares. En principio solo eran de Posada y de Bárcena. Al no cubrirse todas las edificaciones que se hicieron, se abrió el pueblo a la adquisición de otras personas y empezaron a venir gentes pues, de toda la provincia de León. A esas personas que se les obligaba a abandonar sus pueblos, ¿qué se les ofrecía a cambio? Una nueva forma de vivir, pensando ya en una agricultura moderna. Les ofrecían pues una extensión de tierra considerable para que con la adquisición en el futuro de máquinas pudieran trabajar y vivir dignamente de la agricultura. Eso a los vecinos de alguna manera les inspiraba un poco de duda, aunque ellos trataban de convencerlos de que bueno, vendría el progreso, que vendría la maquinaria. A algunos les costó, otros se quedaron convencidos, sobre todo gente joven, y mucha gente mayor se fue, no vino para aquí. Eso fue lo que dio como consecuencia luego que quedaran muchas viviendas vacías y se ofertaran a otras personas. Mientras para algunos el embalse suponía la peor de las condenas, para otros fue una bendición. Para los colonos voluntarios, la construcción de nuevos y modernos pueblos suponía la oportunidad de asegurarse un futuro. Bárcena del Caudillo, Posada del Bierzo y Fuentes Nuevas fueron un imán para muchas personas que protagonizaron un éxodo desde decenas de localidades cercanas.